Bueno, para los que nos están viendo por Facebook, este es nuestra tercer, conferencia del Círculo de Seminarios sobre el Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística. En esta ocasión nos va a presentar el tema titulado Aves, Antropización y Aves de Querétaro. Será a cargo del doctor Rubén Pineda López. Una breve reseña del doctor Rubén Pineda López. Bueno, es biólogo y maestro en ciencias por parte de la Universidad Autónoma de México, por la UNAM. Es doctor por la Universidad de Alicante de España. También es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro, de esta misma universidad. Actualmente se enfoca el estudio de los patrones de la diversidad de aves, en especial cómo se ve afectada la fauna en medios acuáticos, urbanos y rurales. Ha trabajado muchísimo en la parte pues, antrópica. También imparte materias relacionadas con zoología y análisis de la biodiversidad de la Facultad de Ciencias Naturales. Es autor de 37 artículos arbitrados, yo creo que igual también ya más, 6 libros y 8 capítulos de libros. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Comité Técnico de la Red Temática Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, auspiciado por CONACYT. El doctor Rubén Pineda López, pues obviamente tiene amplia experiencia en el grupo de las aves, es su principal grupo de estudio y tiene muchísimos trabajos relacionados justamente con la diversidad de aves. En esta oportunidad, bueno, nos va a presentar una plática relacionada justamente de este efecto de la antropización y qué es lo que está ocurriendo con las aves, en particularmente para Querétaro. Doctor Rubén, le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Raciel. Les voy a compartir pantalla. Y pues bueno, yo estaba ahí platicando porque nada más veía aquí a los presentadores. Pero bueno, gracias por estar presentes a todos. Yo no los veo. Y el tema es antropización y aves en Querétaro. Le puse así para acordarme de, primero hablar de antropización y luego de las aves. De manera deliberada, voy a mencionar algunos temas que me parecen que son controversiales, que pueden prestarse a discusión. Bueno, es más, hasta la primera palabra de mi presentación es controversial. Está bien dicho la palabra antropización o no solamente lo correcto es antrópico. Eso, créanme que es una discusión, pero lo que les quiero invitar es que ustedes anoten las preguntas, los temas que les parezcan interesantes para al final abordarlos tal vez un poco más, que sean un tanto polémicos. Bueno, entonces hablaré primero sobre la antropización. Y es ese efecto que tiene el humano sobre el medio natural. Y aquí está la ciudad de Querétaro, el río Querétaro, ya entre comillas, ¿verdad? Eso de río. Y pues bueno, es un efecto definitivamente antrópico, drástico, ¿sí? Donde la cubierta vegetal ha sido definitivamente modificada, donde entonces no solamente los vegetales, sino los animales pues ya se vieron alterados, donde los procesos biológicos ya son distintos, porque no están todas las especies que había, ¿sí? Donde los procesos físicos tampoco ocurren de la misma manera. Cuando corre el agua ya no es igual, simple y llanamente, ¿sí? Y donde no nada más el suelo se modifica el aire, ¿sí? Hay aspectos de ruido, por ejemplo, hay aspectos de luz, ¿sí? Que se están modificando y que entonces todo esto tiene diferentes impactos sobre los organismos y sobre la fauna. Pero esto es el medio ya antropizado, como decimos, ya impactado por el humano. Pero habría que pensar cuál es el ecosistema original de Querétaro. Y ahí nos metemos en un problema. Que dirían original, pues a lo mejor antes de que llegara el hombre a América, antes de unos 15,000 años, ¿sí? Bueno, pues estaba la megafauna en Querétaro, hasta mamuts hay por aquí
en el estado, ¿no? Los fósiles, ¿no? Y otras seguramente especies que había por aquí y el medio era muy distinto. Así que eso de original, bueno, pensemos, ¿cómo era el ambiente antes de que los españoles llegaran por acá? ¿Sí? Conste que los propios indígenas seguramente ya habían modificado bastante el ambiente. ¿Sí? Las estimaciones que hay para las poblaciones indígenas en México están en entre 1 millón y 20 millones. ¿Sí? Hernán Cortés en sus cartas de relación, léanlas, están muy interesantes, habla de que algo que le impresionó en su viaje de Veracruz hacia el Valle de la Anáhuac, hacia la Tenochtitlán, es que casi entre pueblo y pueblo no había espacio que estuviera libre de personas. Eso habla de una gran cantidad de personas que había, de indígenas, y que seguramente pues ya tenían un impacto en la flora y en la fauna, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo era ese ambiente? Realmente aquí en ese tema, la verdad me gustaría que hiciéramos equipo con los botánicos y historiadores, no sé qué tantos, para tratar de ver con más detenimiento cómo era ese ambiente antes de los españoles, o por esos años, ¿no? Hay algunas cosas que pues se dicen, hay algunas cosas que hay algunos datos, yo no los tengo todos reunidos, simplemente hay indicios de que había cerca, tal vez en el cimatario mismo, bosques de encino. ¿Sí? Los bosques ahora que existen, pues están bastante alejados casi, hasta la Joya La Barreta, creo que son los más cercanos, y son apenas unos manchones, ¿sí? En las partes altas de esas sierritas, el lomerío que va hacia San Miguel de Allende. ¿Sí? Por cierto, en los años que llevo muestreando de aves, que no son muchos, pero 15 años, ¿sí? Hay especies que ya no se observan en esos parchecitos de aves. ¿Sí? Había felocomas, un córvido bastante grande y aparente, anda haciendo escándalo y muy bonitos. Y definitivamente ahora, en las últimas veces, ya no sé, 5, 6, 7 años antes de hoy, ya no están. Así que eso nos da indicio de que esos parches se siguen todavía alterando y cambiando. ¿Sí? Entonces, como las cosas han cambiado, vuelvo a la pregunta, ¿cómo eran antes? Bueno, había entonces cerca más bosques de encino, había mezquitales. Se dice, todo cuestión de confirmar y lo que les digo, me gustaría que se juntaran las evidencias bien documentadas en un documento, ¿no? Donde se pudiera dejar esto más claro, pero se dice que había muchos más mezquitales que los que ahora existen y que cuando se construyeron los trenes ahí en la Porfiriato, las vías de tren, muchos de esos mezquites quedaron como durmientes en los trenes, ¿sí? Este, ah, y bueno, obviamente eso se redujo. Por cierto, les comento que el otro día me encontré un mezquital bonito aquí dentro de la ciudad de Querétaro, se los presento. Está entre Milenio y una colonia bueno, está al lado de Milenio, obviamente es una cañada. Este mezquital está muy bonito y me sorprendió porque nunca había visto ese mezquital, un mezquital tan bonito y tan cerca aquí de la ciudad. Me sorprendió que hubiera especies de encinares típicas o propias pues de encinares aquí. O sea, hace que en esos mezquitales seguramente había todo ese tipo de especies que ahora se han pues movido en general hacia mayores altitudes, hacia los encinares, pero aquí no creo que sea una casualidad, aunque fue una observación puntual. No creo que sea casualidad que hubiera tantas especies de encinares. Eso me pareció algo interesante. Creo que me voy a dar vueltas más seguido por aquí para tratar de ver qué tan cierto será esto que les digo. Pero bueno, le estoy diciendo que había mezquitales y había mucho más selva baja caducifolia de lo que ahora hay, como lo que hay ahí cerca de Juriquilla.
¿sí? Aquí les comento que una cuestión anecdótica, alguna persona ya bastante viejita me comentó hace unos 10 años que en Peña Colorada él vio de niño cómo entraban todavía personas, decía él, hacia de la hacienda Juriquilla. No sé si existía ahí la hacienda todavía, pero es lo que decía. Este, y que llegaban a caballo y se ponían a cazar en el caballo venados. Y que ya salían con su venado de Peña Colorada. Lógicamente, pues sí, aquí debería de haber venados. Algún día lo vimos, tuvimos que caminar todo el día literalmente para buscar unas cuantas excretas de venado ahí en el cerro de Chichimequillas. Pero seguramente que era más abundante ahora. Y piensen que si se acaban los venados, pues ¿cuáles son los herbívoros entonces que quedan en un ambiente? Muy poquitos, ¿no? Hay los conejos, pobres conejitos que van a estar ahí de comiendo plantas, ¿no? Y claro, el ganado, ¿sí? Que haya por ahí. Pero lo que quiero decirles es que si se modifican los herbívoros, pues se modifica la estructura vegetal de la selva baja caducifolia, necesariamente, porque no comen lo mismo y no comen de la misma manera. Entonces, pues seguramente que el aspecto que tienen muchas partes de esa selva baja, pues ya también ya cambió, ¿sí? Bueno, pero había mucho más selva baja caducifolia, había bosque ripario, y entonces, bueno, lo que es el matorral crassicaulia que no puse ahí, que ahora más abunda, es un matorral que posiblemente pues entró ya en los lugares alterados. Existía, pero es más probable que haya ampliado su distribución, su espacio, por presentarse en zonas alteradas. Bueno, estaba, cuando llegaron los españoles, la laguna de los Patos. Es cierto, si alguien se ha preguntado también por qué se inunda tanto Querétaro, pues simplemente véanlo. De donde lleguemos, ¿verdad? Vamos bajando hacia el Valle de Querétaro. Y entonces, pues claro que el agua pues se va juntando, ¿sí? hacia el Valle de Querétaro, principalmente si venimos de San Luis Potosí es muy evidente, o de México también, ¿no? Pero bueno, y entonces existía una laguna de los Patos, posiblemente hacia la zona de los Arcos y esa parte, pero no estoy seguro de dónde sea ese sitio. Pero era una laguna natural, por supuesto, ¿sí? Y ahora, pues, los cuerpos de agua que existen, pues, están en las presas y en los bordos, y no estrictamente son naturales. Alguien dice que una presa, en determinadas condiciones, en 20 años puede asemejarse a un ambiente natural, a un lago natural. Bueno, seguramente en algunos casos, ¿sí? Pero acá no creo que eso suceda mucho. Y sin embargo, las presas y los bordos son importantes ahora para la fauna. No me malentienda. Pero bueno, ya no quedan lagunas naturales cerca. Del río debió haber sido como esta foto que les pongo aquí, ¿no? Porque Valbontín en 1867, ¿sí? Es un libro que todavía encontré hace tiempo en la red, ¿sí? Se llama Estadísticas Básicas del Estado de Querétaro. Y entonces, para mediados del siglo XIX, él estuvo muestreando todo el estado de Querétaro, contaba los sabinos, inclusive, había 10,000 sabinos, había tantos, ¿no? A veces da datos como ese. Y entonces menciona que en el río Querétaro había sabinos, bagres y sardinitas. Y me saltó esta idea de los sabinos, porque dije, ah, pues caray, pues si ya no hay sabinos, y debería de haber, ¿no? Y luego por la casa de Norma, nuestra coordinadora de biología, hay un sabino y dije, ¿cómo es posible que hacia esa colonia sí haya sabinos y hacia el río no lo hay? Y así que un día fui precisamente con Norma, con un ayudante del cronista de la ciudad, al archivo histórico del estado de Querétaro y le preguntamos qué pasaba con los sabinos, ¿no? Y vimos cientos de fotos, muchas fotos de Querétaro,
de principios del siglo XX y de antes, ¿sí? Y entonces había algunas fotos por ahí del río, por la zona ahí de lo que sería el parque este de los Platitos, ¿verdad? En fin, esos puentes que hay por ahí. Y entonces no hay sabinos, ya no había sabinos para finales del siglo XIX, ¿sí? Balbontín dice que para mediados del siglo XIX se habían asentado en una parte de la ciudad unas curtidurías. Y yo simplemente imagino, supongo, que pues tanto producto químico que sacan las curtidurías y que pues igual lo echaban al río, pues que esos pobres sabinos murieron. Porque además, ¿cómo es que hacen un acueducto en la ciudad de Querétaro si por un lado pasa un río? Uno diría, bueno, pues es que tienen que subir el agua y qué flojera, ¿no? Otro diría, pues es que es la historia de que quien construyó el acueducto le estaba echando los canes ahí a una monja donde llega el acueducto y pues por eso lo construyó, ¿verdad? Pero tal vez, y solo tal vez, pues es que el río ya no estaba muy adecuado para el uso de tomar el agua por esa situación posible que les comento, porque ¿dónde quedaron los sabinos? Quisiera yo saber, ¿no? En algún momento se acabaron esos sabinos a finales del siglo XIX, ya no había sabinos. Y entonces, bueno, pues obviamente eso es parte de la alteración del hombre, de la alteración antrópica. Y además dice que había bagres y sardinitas. Bueno, sardinitas, pues yo creo que son varios tipos de peces, no lo sé, pero los bagres, eso sí, no hay problema. Y lo que nos da a entender esos bagres es que el agua es clarita, porque los bagres son de agua muy limpia, muy clara, ¿sí? Y pues ahí estaba. Así que algo muy similar y hasta más triste, pues sucede con San Juan del Río, donde el mismo Balbontín dice cómo había tanta cantidad de sabinos, me dice, creo que era 10,000, y cómo estaba la ciénega que estaba en Tequisquiapan, porque si ustedes se acuerdan de Tequisquiapan, hay sabinos en lo que es el Parque de la Pila, sí, es una relicto de lo que había y era una especie de pantano, de ciénega amplia, ¿sí? Porque todavía en algunos campos de cultivo que están ahí muy pegados a la ciudad, que ya empezaron a fraccionar, había ahí en medio del campo de cultivo un sabino. ¿Y dónde estaría el agua para el sabino? Pues estaba en todos lados, ¿no? Allí en el Parque de la Pila hay una colonia de garzas que, bueno, pues esas regresan a anidar y regresan a anidar y ya están en un mar de casas, digámoslo así, este, y ellas siguen anidando, tan tranquilas como si nada, ¿no? Alguna vez en un concierto de no sé quién fui a ver qué hacían las garzas con el escandalazo. Estaban igual que siempre, en las tardes y noches, sin problema alguno. Bueno, por cierto, el Sabino ahí por la casa de Norma se explica, porque nos explicó el cronista que del río hacían unas acequias, unos canales que llevaban agua, otra vez. Había agua hacia la ciudad. ¿Por qué tuvieron que poner el acueducto, no? Y entonces, esas acequias pues servían para los cultivos y todo ese, y ese Sabino seguramente creció en donde había esas acequias y ahora está pues igual en medio de la calle. Así que punto uno, es muy interesante, sería muy interesante recabar todos esos datos para dejar claro, más documentado cómo era el ambiente en la ciudad de Querétaro. El río, por cierto, está documentado que se acabó, dejó de fluir de ahí de la alberca, un sitio donde brotaba de los manantiales que está ahí por la cañada. Hay algunos queretanos ya de su edad, de los que están ahorita en licenciatura, que no saben ni qué era ni de qué se trataba, ¿no? Tal vez sus papás iban hasta el Piojito a nadar, y eso que yo no soy queretano, ¿no? Y lo sé, porque me lo han contado, por supuesto. Y tal vez ellos fueron a la alberca, ¿no? Y se llama así porque por un lado ahí abajito están grandes boquetes donde salía el agua, ¿sí?
y pues hicieron una alberca y de ahí bajaba, ¿sí? Hacia el río, buena parte del agua que trae. Pero ese manantial se secaron cuando a un gobernador que, por cierto, se apellidaba Pozos, pues hizo un pozo. Ahí pues para tener más agua se le ocurrió la buena tecnología de hacer un pozo, ¿sí? Y pues seguramente bajó el nivel freático y pues ahí dejó de fluir el agua hacia esos manantiales y se acabó el río. Entonces, bueno, pues eso es una parte de la historia que, por cierto, es interesante, que concuerda con el asunto de que en esos años se inauguró el campo de golf, ¿verdad? Con toda la cantidad bestial de agua que utiliza un campo de golf, ¿no? Entonces, pues igual, no lo sé, estoy elucubrando, ¿verdad? Igual dijeron, hay un campo de golf, necesitamos más agua y que el agua y hacer pozos y demás, y pues se acabó el río. Se acabó de fluir el agua del río, ahora como ustedes saben, pues es un agua estancada que existe ahí en el río. Pero bueno, concluyo. Después de toda esa parte histórica y de entender un poquito que lo que ahora vemos, pues no es lo que había, ¿sí? Ya es un lugar muy modificado, todo lo que vemos, pues veamos un poco el crecimiento de la ciudad de Querétaro, ¿sí? Aquí dice que la ciudad estaba muy pequeña hasta 1917, todavía hasta 1950 era pequeñita, hasta el 76, ahora sí ya tuvo un incremento amplio, esa parte naranja, y luego hasta el 92, ¿no? Sigue creciendo y hasta el 2003 sigue creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque a mayor cantidad de personas en general hay una mayor área urbana y hay una mayor área afectada, por supuesto. Y además, el impacto que hay fuera de la ciudad es más importante, porque ahora el impacto antrópico no se queda en la ciudad, ¿sí, no? Afecta otros sitios, ¿sí? Desde que hay que proveerla de alimentos y que en otros lados tienen que pues poner áreas de cultivo y utilizar agroquímicos y todo ese rollo, es parte, bueno, del efecto que tiene la propia ciudad fuera de la ciudad. Desde que el aire que está contaminado se va a otros lados, pues es parte del efecto, etcétera, etcétera. O que necesita carreteras. Y díganme si no afectan las carreteras a la fauna. Y es parte de un efecto antrópico de la propia ciudad, ¿no? Ahora, inclusive se me hace interesante, hablando de la ciudad, esta foto del Cerro de las Campanas, puros huizaches, qué barbaridad, un garambullo por ahí. Pero, pues bueno, es que para esos entonces, pues estaba bastante modificado y pues bueno, afortunadamente el Cerro de las Campanas ha cambiado, ¿verdad? Como sea con la vegetación que hay. Ahora, pues significa un aumento de población y la población aquí en Querétaro, pues ha crecido de esta manera, ¿sí? Y entonces, fíjense, ubiquemos aquí 1960, hasta aquí no había crecido, digamos que una manera amplia, pero a partir de 1960 los saltos que da son bastante importantes. Eso en parte porque por los 60 y 70 hubo el mayor tasa de crecimiento poblacional en México, de 3.5, si mal no recuerdo, y entonces estábamos como conejos. Yo soy de la generación del 62, más bien nuestros papás estaban como conejos, ¿sí? Yo soy del 62 y bueno, hay mucha gente del 70 y demás. Y ahora el crecimiento poblacional de México, si mal no me acuerdo, está por ahí del 1.2. Pero pues obviamente somos más, muchos más millones, y eso hace que, pues, aunque la tasa de crecimiento sea menor, pues el aumento poblacional es amplio. Aparte de lo que sabemos de que aquí se viene mucha gente a Querétaro a vivir, y entonces el Estado ha aumentado mucho en su población y por supuesto tendríamos que pensar que ha aumentado mucho en el impacto antrópico de esa población. Bueno, pues sí, ¿verdad? Antrópico de la población. Estoy diciendo algo lógico.
Ahora vean, esta es la ciudad, una imagen de la ciudad en Google Earth, lo pueden checar, de 1986. Para entonces, Juriquilla apenas ya empezaba en sus casitas ahí por ahí, ¿no? Y la mancha urbana, pues estaba aquí, en esta zona. Estas zonas son una zona alterada, no sé de qué, pero no es mancha urbana, ¿eh? Aquí estaba la ciudad. Hacia el pueblito, pues hay una gran distancia. Había, ¿verdad? Todavía de campos y todavía hacia el pueblito. Y esto es del 2020, ¿no? Ya entre el centro y el pueblito, como sabemos, pues hay una gran zona urbana, ¿no? Hacia Jurica y Juriquilla, pues, definitivamente, y ya llega hasta Santa Rosa Jáuregui y luego hasta Cibatá, ¿no es cierto? Vean todo eso como estaba vacío, evidentemente, ¿sí? Y estamos hablando entonces de 34 años. En realidad es un tiempo muy, muy pequeño y un crecimiento bastante amplio. Aquí está Ciudad Maderas, ¿no? Entonces, pues es un crecimiento muy amplio que significa un mayor impacto antrópico. Luego, hablando ya o empezando a hablar de las aves, ¿no? Se hicimos hace tiempo un estudio de aves en la ciudad de Querétaro. En aquel entonces la mancha urbana era esta roja y la periurbana la marcamos en amarillo. Fíjense lo que les voy a decir. La mancha roja, no, o al revés. La mancha amarilla, las partes amarillas, tienen la misma área que la mancha roja. Parecería que no, ¿verdad? Parecería que la ciudad creció apenas un poquito, ¿no? No, creció el doble. Bueno, significaría un crecimiento del doble, ¿no? Esta zona amarilla y zona roja simplemente fue por motivo de nuestro estudio, ¿sí? Y no lo voy a hacer cansado con los resultados, pero es muy evidente en las ciudades algunos aspectos que no nada más suceden aquí, se ha visto en la gran mayoría de las ciudades. Y es esto, que en las zonas menos urbanizadas hay un cierto número de especies, generalmente es mayor, la mayor parte de las veces es mayor, ¿sí? En las ciudades, pues, en todos los estudios de las ciudades, ahora, si me dicen que en la ciudad de Oslo no funciona igual, pues sí, pero es que Oslo tiene unas grandes manchas verdes dentro de la ciudad impresionantes, entonces siempre hay las excepciones, ¿no? Pero dentro de las ciudades, de nuestro estilo de ciudades, acá en lo periurbano, lo menos urbano, hay más especies y en lo más urbano hay menos especies. Hay una reducción de especies. ¿Por qué? Pues simplemente porque varias de estas especies que están afuera no les gusta, no entran a lo urbano por alguna razón. A lo mejor la vegetación no les cae bien, a lo mejor no toleran al humano. Así parece que hay algunas especies, no los ves y no los ves cerca de una casa humana. Entonces, por alguna razón, no llegan, ¿sí? Y aquí adentro de las especies que sí entran, se incrementan las especies que son exóticas, que no son nativas, que no son propias de aquí, como el gorrión. Está muy chiquita la imagen, pero espero lo ubiquen. El gorrión gritón, que algunos le dicen aquí en Querétaro, gorrión doméstico, o gritones nada más les dicen. Ese es europeo, ¿sí? La paloma esta de las plazas, pues no es de aquí, ¿sí? Ya es exótica de muchos lados, pero es asiática en su parte original, si mal no recuerdo. El estornino, que hay pocos, pero existen, son fáciles de ver en la Alameda, ¿sí? Es europeo, ¿sí? Y bueno, este es nativo, pero le encanta la ciudad. Es el tordo que está ahí en los árboles, haciendo escándalo, haciendo relajo, digo yo, ¿sí? Y siempre lo vamos a hacer, por cierto, a ver, haciendo relajo, porque estos no hacen nidos, no hacen nidos. Dirán, entonces, ¿cómo se reproduce? Bueno, pues ponen sus huevecillos en otros nidos de otras aves, ¿sí? Y esto es entonces una especie parásita,
¿sí? Por supuesto que altera la reproducción de otras especies, ¿sí? Y ya pone su huevecillo en otros lados y se regresa a hacer relajo ahí con todos los demás. Pero bueno, así son los torzos, ¿no? Y algunas otras especies nativas, como el Emorus mexicanus, este de aquí, y este aquí casi ni se ve, por cierto, pero algunas especies nativas llegan a entrar en la ciudad. De hecho, también algunas de acá entran en la ciudad, ¿sí? Y otras no. Este carpinterito no lo vamos a ver en la ciudad. Hay un carpintero que ustedes ven en la ciudad, que es bastante, tolera bastante al humano. Es más, uno estaba anidando en un solo tronquito ahí de la Facultad de Medicina, en medio de los edificios prácticamente. Ahí estaba feliz anidando. El colibrí, Sinanthus latirostris, había unido enfrente de la caja, así donde pasaba la gente, enfrente de la caja aquí de la alberca aquí de la UAC, y hasta pusieron un letrero, cuidado con el nido. Ya estaba el pajarito, volando de un lado para otro sin hacerle caso a la gente. Entonces, hay algunas especies que toleran al humano, ¿sí? Y otras definitivamente no. Entonces, dentro de las especies que pueden estar o no estar en la ciudad, pero generalmente no están, pues son muchas especies nativas como esta. La Phainopepla generalmente no está dentro de la ciudad. Tilogonis cinereus igual no está. Que le llaman el baloncito, Auriparus fladiceps, con su carita amarillita. Esa la podemos ver saliendo de la ciudad en zonas de matorral crassicaule y ya está, ¿no? Esta espicela, este gorrioncito, sí puede estar en la ciudad sin mucho problema, ¿sí? Y esta, un día la vi ahí en una planta que está saliendo de la facultad, que está ahí muy cerca de los cristales de entrada. Yo creo que está en una maceta ahora que lo pienso. Y ahí estaba comiendo insectos como si nada, esta vermívora que es el género. Pero entonces hay muchas especies, por cierto. En la zona metropolitana de Querétaro, yo he contado, estimado, en fin, en algún momento dejé de hacer la lista, pero hay alrededor de 150 especies de aves. Hay una persona, un experto en aves, que es arquitecto, pero le encantan las aves y es expertazo, este, que tiene algunos años en Querétaro y que siempre, casi siempre más bien, todos los fines de semana va solamente a 3 sitios del estado de aquí cerca de la ciudad y tiene más de 150 especies de aves. Ya no sé en cuántas irá. Pero entonces hay una gran cantidad, mientras que en la ciudad hay menos. Aunque dentro de la ciudad, en los propios parques de la ciudad, hemos registrado más de 80 especies. Sí, pero piensen, esta idea es interesante. Los parques de la ciudad son como una isla verde en todo el ambiente. ¿Sí? En general, el ambiente en Querétaro, pues en cierta época es muy seco, ¿no? Sobre todo, obviamente, en época de secas. Y entonces pensemos ese ambiente natural más seco y los parques que siempre están verdes, ¿no? Y que hay un gran aporte de agua y árboles muy frondosos, ¿sí? Pues hay muchas especies. De hecho, hay algunas especies que andan, yo creo que como perdidas y son de los encinares. Y luego están por aquí, por la ciudad, donde había un pavito, así es el nombre común, Myoborus pictus, que es de encinares. Y aquí estaba en unos árboles de un parque aquí cercano a mi casa, a casa de ustedes. Bueno, así que hay muchas especies, ¿sí? Que están afuera y pocas están adentro de la ciudad, pero adentro de la ciudad, ¿sí? Hay de punto a punto. Aquí y acá pueden ser muy distintos dependiendo de la vegetación que haya en la colonia. ¿Sí? Yo estoy diciendo ya que los parques tienen hasta 80 especies. Bueno, y seguramente más, ¿sí? Pero nosotros dejamos ahí la lista. Eh, pero ya hablando de colonias, pues eso depende de qué tanta vegetación hay, ¿no? Yo siempre digo,
un punto tal vez sea este, que está por satélite y que es un punto en donde sí había árboles, pero puros ficus, que es una especie exótica que no les gusta a las aves. Fíjense qué aves interaccionan con el ficus. Pocos, casi ni para pararse ahí. Así les digo. Sus frutos son tóxicos para las aves. Un día vi a un carpodaco mexicano comiendo un frutito de ficus y lo escupió, literal, o sea, guácala, no sé qué, si sepa mal o seguramente sí, y lo escupen y obviamente aprenden que eso no se come. Entonces, estoy diciendo que las especies de aves que existen dentro de la ciudad depende de la vegetación. De hecho, sería lo mismo también en la zona periurbana. La zona periurbana tiene algunos manchones de selva baja, pues claro, ahí hay unas especies de aves X, ¿no? También hay unas zonas de cultivo, tal vez por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí hay otro tipo de especies, ¿no? Y por otro lado hay unas zonas abiertas, casi como un pastizal, claro, no natural, pero bueno, ahí hay otras especies y claro, las aves están entonces en relación con la vegetación que exista. Pero regresando a qué sucede en la ciudad, pues en la ciudad va a haber la dominancia de especies exóticas e invasoras, ejemplo de las ratas, y ejemplo, digo, coloqué las ratas con los periquitos, porque aunque estos están muy bonitos, pues igual, no lo sé con precisión, nadie sabe qué puede hacer una especie exótica, cómo va a estar evolucionando las poblaciones de la especie exótica, pero es probable que ese loro argentino se vuelva una plaga tan latosa como los ratones, ¿no? Me refiero que va a estar comiendo ahí de los campos, en los campesinos, ahorita no, están más hacia la ciudad, ¿sí? Pero en otros países es lo que ha sucedido. Entonces, muy probable que suceda por acá también de esa manera. Esta es una especie entonces exótica. No hay que liberarlos y hay que ponerle candado a la reja de las jaulas de estos periquitos porque son hábiles para abrir la puerta de las jaulas e irse, ¿no? Pero bueno, así que dentro de la ciudad hay menos especies, ¿sí? Y dominan las especies exóticas e invasoras de aves y de mamíferos también. Este, y pues bueno, hay mayor abundancia adentro de la ciudad o llega a haber más abundancia de aves adentro de la ciudad que afuera. Pues sí, pero la mayor parte es una abundancia debida a las especies exóticas, ¿ok? Luego, si pensamos en diferentes zonas urbanizadas, ¿no? Pues entonces hay diferencias, les decía ya. ¿Sí? Los fraccionamientos nuevos no tienen ni un árbol, o si existe un arbolito, está así, todo delgadito, y que no, pues no, no va a traer, creo que casi ninguna especie de ave. Yo les reto que encuentren ahí algún ave. A lo mejor si hay una medio perdida. ¿Sí? Pero en general, de veras, no hay una, o casi ninguna, pues. ¿Sí? Ahora, esta es una zona de cierto modelo de fraccionamiento, pero en este artículo nos habla de que el ambiente urbano se pudiera estar modificando o planeando, ¿sí? Para ser más amigable con la fauna, no solamente las aves, también reptiles y demás. Así que aquí vemos un camellón que tiene un estrato herbáceo bastante amplio, un pasto, digamos, muy conocido de todos nosotros y diversas especies herbáceas por aquí, ¿sí? Y luego un estrato arbóreo, ¿sí? Y aquí hay un techo verde con muchas herbáceas, ¿no? Aquí hay otra zona en donde hay piedras, troncos y otros elementos para que los reptiles puedan ahí esconderse y ese tipo de cosas, ¿sí? Claro que aquí esto debe hacerse a la par con que pues la gente sepa qué hacer con las víboras, ¿no? Porque luego pues es lo primero que piensa, ¿no? Claro que si dejo estos para que traigan los reptiles, ¿qué pasa si va a venir aquí un alicante, ¿no? Que lo piensan venenoso y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno,
estoy diciendo que las aves, la fauna de aves presente en la ciudad, ¿sí? Eso depende de la vegetación que haya en las colonias, pero también estoy diciendo que podemos modificar esa vegetación para que sea más amigable para la fauna y para las aves. Este es otro ejemplo, otra cita. Y pues bueno, también es cierto, ¿no? Porque este, cualquier persona, creo yo, cualquier ciudadano de a pie, como se dice, si ve esta foto, dice, "Oh, pues esto parece un jardín descuidado y ya está, ¿no? No, la gente lo que quiere ver es pastito, verde, parejito, ¿sí? Y no esto. Sin embargo, esto es definitivamente más amigable a la fauna y aquí se explica en varias situaciones por qué. Pero es bastante evidente que, bueno, las especies que están aquí, que son más propias del sitio, pues son las que pueden ser alimento para algunas aves granívoras, por ejemplo, ¿no? Aquí hay lugares donde se esconden la fauna, también algunas aves les gustan las áreas bajas de hierbas densas, ¿sí? Y se pueden esconder otro tipo de fauna, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es algo que debemos de ir vislumbrando, pues, ¿no? Aquí es el techo de un edificio de la UNAM en la ciudad de Morelia, que ya está hacia la zona de bosque, y es un techo verde, vean. Me gustaría conocerlo, ¿no? Para ver cómo está aquí ya de cerca, ¿sí? Y bueno, pues es que en realidad, yo le decía en una plática aquí a Jorge Shondub, que anda por aquí, yo creo que trabajando, en uno de estos edificios, o en este tal vez, que pues es que había que sugerirlo, que esa fuera una manera de que la Secretaría de Educación Pública, un organismo gubernamental, planeara pues y construyera sus edificios, ¿no? Porque pues, la mayor parte de edificios en universidades pues tienen un centro de donde sale el diseño, la imagen, el dinero y todo eso. Bueno, pues que lo piensen así y que no sea nada más una excepción, ¿no? Una anécdota entre todos los edificios. Bueno, entonces pudiéramos estar hablando de cómo modificar las ciudades para que sean más amigables a la fauna, ¿sí? Y a lo mejor esta imagen dirían, ah, esto está padrísimo, seguramente aquí va a haber más aves. Sí, en realidad sí. Un buen estrato arbóreo, heterogéneo, ¿sí? También está el lugar como de parquecito, como le gusta a la gente, con sombritas, uy, qué padre. Esto, por cierto, que también está en Morelia, es un estanque donde se están reproduciendo godeidos, que son especies mexicanas, y aquí muchas de ellas en peligro de extinción o amenazadas, y aquí están haciendo un experimento de cómo reintegrarlos, ¿no? Porque durante muchos años ya tuvieron esos godeidos en peceras. Ujú. Pero bueno, pues pobres, necesitan su ambiente natural. Así que cómo reintegrarlos al ambiente natural y todo ese rollo, aquí lo están experimentando, ¿sí? Así que está muy padre. Pero regresando a las aves, pues esto que parece muy padre le falta algo. Aquí está bien, ¿eh? La verdad es un gran avance, está padrísimo, pero le falta algo que aquí abunda. Y ese algo es el estrato herbáceo, ¿sí? En las ciudades lo principal luego que se quita es el estrato herbáceo y las primeras especies que luego desaparecen, pues son las especies que están en el estrato herbáceo, excepto cuando hay campos baldíos. Yo he visto dentro de aquí de la ciudad de Querétaro, muy dentro de la ciudad, unos campos, perdón, unos terrenos baldíos, así chiquitos de una casita, ¿sí? Pero con algunas hierbas y con especies propias ya de estas zonas, ¿sí? Aparte, claro, esta imagen está pensada no nada más para las aves, sino para los polinizadores, insectos también, ¿sí? Así que, bueno, un jardín de polinizadores, pues también es una idea muy buena, ¿sí? Que también, por supuesto, pues está ayudando a las aves y a buenas parte de la fauna, ¿sí? Obviamente esto no es de un ambiente propio de la ciudad de Querétaro, pero lo que me quiero referir
es a la abundancia, a la heterogeneidad del estrato herbáceo que favorece a las aves y en general a polinizadores. Por cierto, Oliva Segura, maestra aquí de la facultad, que está haciendo su tesis sobre esto, encontró una buena cantidad de aves dentro de los parques de la ciudad, ¿no? Entonces, esos parques y esos jardines, pues realmente sí están impactando a la fauna de polinizadores, ¿no? De hecho, ahorita no estrictamente están hechos como jardines de polinizadores, pero con las plantas que hay en los jardines, que muchas plantas tienen sus flores y demás, aunque sean plantas exóticas, ¿sí? Algunas de ellas sí están colaborando para que lleguen, porque hay 91 especies de mariposas en la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces es interesante. Y claro, también en la ciudad de Querétaro hemos visto buenos ejemplos de especies que son interesantes. Y fíjense, voy a quitarme una espina que llevo clavada, porque luego he dicho esto en algunas otras foros y conferencias, y entonces pregunta alguien siempre, y bueno, ¿y qué se está haciendo para este asunto de las aves en la ciudad? Y la reforestación y todo ese rollo. Y entonces hasta del propio gobierno dice, no, sí estamos reforestando con eh, especies nativas como el huizache, ¿no? No sé, creo que es el principal especie que existe, perdón, es la principal especie que utilizan, ¿sí? Perdón, pero tal vez los mezquites también los utilizan, no estoy al día en esa información, pero bueno, yo no he sido ahí claro, ya no hubo oportunidad de continuar pues la información, porque era una pregunta que yo le pasé al gobierno y contestaron así, pero el punto es que no solamente es que una especie nativa se coloque, es que haya una estructura vegetal, que haya un estrato herbáceo, que haya un estrato arbustivo, que haya un estrato arbóreo, que haya una heterogeneidad de las especies, que si no, en realidad, poco se logra, ¿sí? Pero dentro, pues, de la ciudad hemos visto que hay unas especies útiles y algunas no son nativas, como Malvaviscus arboreus, como le gustan las aves, y no es nativo. Estos estenocerios y el garamullo obviamente sí son nativas. El Pitecelobium dulce atrae a muchas aves, ¿sí? Con su fruto. Y entonces, bueno, pues sí, se debería de, entonces de reforestar con especies nativas, pero vamos, no con una especie. Hay que dar estructura y heterogeneidad a la zona, aunque fuera una zona pequeña. Aquí hay un ejemplo muy interesante en el Parque Alfalfares de una pequeña zona de vegetación natural, de matorral, y que tiene una estructura de la comunidad de aves bastante buena. Y eso que está en la ciudad. En la ciudad es una isla. Así que hay zonas pequeñas, pero que tengan una buena estructura vegetal que sirven para que las aves las utilicen. Les digo, se ha estudiado también en Hidalgo, así específicamente, el papel de los parques, el papel de lotes baldíos para las aves, y es esa idea, ¿sí? Zonas muy pequeñas con una estructura vegetal más adecuada, pues entonces atraen a una buena cantidad de aves. Así que eso importa. Y nosotros acá en Querétaro hicimos este manual de plantas útiles para la ciudad de Querétaro. Está en PDF, lo pueden bajar de esta dirección, en mi página en la UAC. Y bueno, pues ahí hay una cuestión interesante, un listado interesante de plantas que pues se pueden utilizar para reforestar. Y esto porque, bueno, para Estados Unidos hay una cantidad impresionante, pero realmente impresionante de información para la gente
que vive hasta en diferentes zonas de Estados Unidos, qué sembrar, cómo estar acomodando las plantitas y todo esto para que las aves y la fauna estén en mejores condiciones. Una cantidad impresionante. Así que bueno, pues quisimos comenzar con, ok, eso hay información para Estados Unidos, pero pues allá son otras especies y otras plantas que hay. ¿Y cuáles serían entonces las mejores plantas para aquí en las zonas de Querétaro? Bueno, pues aquí hay una buena cantidad de sugerencias. Bueno, y no quiero dejar de decir el asunto de los amigos peludos, como algunos les dicen, los gatitos, que son bárbaros como depredadores de aves. Y eso relacionado con la ciudad y fuera de la ciudad, ¿sí? También, por supuesto. Fíjense aquí en este estudio que hicieron un modelaje de cómo persistían, cómo la probabilidad de que persistiera una población de una lagartija. Ok, no es un ave, pero podemos pensar que es algo similar, creo yo. Y entonces, la población de lagartijas, ¿sí? Sobrevivía, aquí más, ¿sí? Porque es la probabilidad aquí de 1, que es una probabilidad segura, y bueno, pero lo hicieron con diferentes propuestas, que solamente existiera corredores allí en la ciudad, corredores de fauna, que hicieran modificaciones en el hábitat o que pusieran a los aves, a los gatos adentro de su casa, que los mantuvieran adentro de su casa, ¿sí? Evidentemente, el factor que por sí solo tiene un mayor impacto es que los gatos se queden en su casa. Todos sabemos que son cazadores. Una gente del campo, allá en la sierra, me decía yo, bueno, ¿y por qué hay tanto gato por aquí? Y decía, no, es que estos gatos ni sirven, no sirven para nada, dice, no son cazadores. Buenos, los del otro lado de no sé qué pueblo me dijo, eso sí, sí cazan, y claro, en el campo lo quieren para que pues no haya ratones, ¿no? Entre otras cosas, pero pues estos agarran parejo. Y entonces, bueno, el que se pusiera los gatos dentro de las casas es la mejor propuesta. Ya cuando le sumamos otras, pues aumenta más la probabilidad, pero la principal es el asunto de los gatos. Y está comprobado el impacto brutal, no estoy exagerando, de los gatos para las poblaciones de aves. ¿Sí? Estos son diferentes estudios en Australia, en Estados Unidos, en Polonia, ¿sí? Y eso ya tiene algunos años esta imagen, así que es probable que ya haya estudios en otros países, ¿no? Y estas son unas fotos de un fraccionamiento de Tequisquiapan. Vean qué bonitos animales puede haber, un poquito alejados de las casas, pero siempre hay aquí el amigo peludo del gato, ¿no? Un corredor improvisado dentro de ese fraccionamiento, que era una barda, ¿no? Muy larga, que existía atrás de varias casas. Acá atrás de la barda había una zona, no sé, vacía, no sé por qué. Pero aquí arriba, felices, pero la fauna y los gatos también, ¿no? En los jardines de las casas, solamente perros y gatos no podían faltar, pero ninguna fauna nativa de ningún estilo, ¿no? Hablando también, pues claro, de mamíferos, o de especies de mamíferos nativos, ¿sí? Pues bueno, ahí no existía. Todo para hablar del impacto de los gatos y también de los perros, ¿sí? Ya no puse otra, estoy viendo que se me olvidó, no creo que nomás lo pensé. No puse otra imagen de los perros, pero pues también son bárbaros para la fauna. Ujú. Luego, voy a recortar algunas ideas de mi plática para no extenderme y dejar un poco de tiempo a las preguntas y comentarios. Eh, Pasando a ciertas áreas periurbanas, por ejemplo, aquí en Montpaní hay una muy, muy, muy buena cantidad de especies
Y entonces, realmente pudiéramos, como biólogos, estar pensando en acciones para cuidar la fauna. Y ese es otro punto interesante. Ok, faltan estudios, sí, pero creo que deberíamos como biólogos hacer, a final de cuentas, propuestas que no van a ser ya las definitivas, sino que deben implementarse en un modelo de evaluación, o sea, que a la vez estemos evaluando y modificando según vayan dándose los resultados. Porque si esperamos a tener la neta del planeta, pues no, se va a tardar y siempre vamos a decir que faltan estudios, ¿sí? Y algún pretexto, ¿no? Yo creo que hay que mencionar propuestas como estas de aquí, favorecer vegetación nativa con una estructura completa, reducir el uso de pesticidas y agroquímicos, por ejemplo, en ese fraccionamiento de, de, de Quisquiapan, reducir iluminación externa y evitar las lámparas LED que tienen un espectro muy amplio. Y pues bueno, entonces ese es el punto y aquí lo dejo, se me acabó el tiempo, pero el punto es que debemos como biólogos, creo, estar sacando información de muchos estudios que ya existen para estar viendo las mejores propuestas sin pretender que esas sean realmente las que al 100% nos saquen del problema, sino que se implementen en ese modelo de evaluación para ir modificando lo que sea necesario. Gracias por su atención. Si hay preguntas, pues aquí estoy. Mm. Muchísimas gracias, Rubén, por esta interesante plática. No sé si existan preguntas en Facebook. Parece que no. Bueno, igual, les vamos a compartir también los datos de contacto tuyos, Rubén, en Facebook también para cualquier duda que tengan, se puedan contactar principalmente contigo, ¿no? Creo que también igual ha habido algunos problemas en cuanto a, no sé, la presencia de algunas especies, en general de aves, hablando en el sentido, por ejemplo, de que son nuevas observaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que igual de cualquier grupo biológico, anfibios, reptiles, mamíferos, etcétera, creo que igual es importante siempre, ¿no? Hacer uso del conocimiento de las personas que tienen pues bastante experiencia en esto. En este caso, por ejemplo, hablando de aves, particularmente contigo, Rubén, para que en general, no solamente como, o sea, tal cual estudiantes o las mismas personas, ¿no? Que habitan en estos fraccionamientos, puedan comunicarse contigo y Ok, obviamente con cualquier persona, ¿no? muy bien. Ok, bien. Entonces, me parece que no hay por lo pronto o por ahora alguna pregunta en el chat. Sin embargo, repito, vamos a compartir tus datos para que puedan, pues, si tienen mayores dudas u otras inquietudes, pues puedan comunicarse contigo. Perfecto. Aquí estamos a la Ok. orden. Bien. Muchísimas gracias, Rubén. A ustedes. Gracias a todos por la asistencia a la plática. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego.